Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que están siguiendo esta serie de devocionales de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, de su servidor Ángel Núñez. Nuevamente contento de estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y hemos iniciado una nueva serie que queremos compartir con ustedes por espacio de un mes, y es sobre el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este nacimiento sería profetizado muchos años antes de su nacimiento. Por eso hemos iniciado con las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para más tarde pasar a los evangelios. Lo invito en este momento a que vaya conmigo a Isaías 7:14. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice el 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Años antes, muchos años antes de que se diera el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judá, el profeta estaba anunciándolo. Esta fue la primera entre muchas profecías sobre el Mesías dadas por el profeta Isaías, al quien se le llama el profeta mesiánico. No podemos hablar de la muerte y resurrección de Cristo si no vamos y estudiamos un poco estos versículos de las profecías de la venida de nuestro Señor. 7 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios, por medio del profeta Isaías, anunciaba este importante acontecimiento para la salvación de la humanidad perdida. Vimos en enseñanzas anteriores que desde Génesis 3 ya Dios estaba anunciando que el Mesías venía en algún momento. En este texto, Dios revela a Isaías la llegada del Mesías con el nombre de Emmanuel. Aquí lo dice muy claro. Y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo es Dios encarnado. Era el mismo Dios encarnado en la figura de su Hijo Jesucristo, el que vendría a este mundo para salvar al mundo de su pecado. Esta señal sería dada por el mismo Dios, porque aquí dice: el Señor mismo os dará señal. El mismo Dios estaba anunciando la venida de su Hijo a salvar el mundo. Sería un nacimiento virginal. Una virgen concebiría y daría luz a un hijo. Y esto lo podemos ver también en Mateo 1:18, Mateo 1:18 al 23. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo.
es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta señal implicó el nacimiento y el nombre del niño. Dios con nosotros aseguraba la presencia de Dios entre su pueblo. Dios con nosotros. Jesucristo, el que nacería en Belén de Judá, era el mismo Dios encarnado que estaría entre su pueblo. Los evangelistas, entre ellos, como acabamos de leer, Mateo, reconocerían en esta profecía el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos allá en Isaías, versículo 14, y también lo vemos en Mateo y en los demás evangelios, donde se cumplió esta profecía. La traducción de Emmanuel, Dios con nosotros, tiene un mensaje para nuestros tiempos. El niño fue llamado Jesús porque él salvaría a su pueblo del pecado. Miren Mateo 1:21, lo que nos dice allí. El niño salvaría a su pueblo del pecado. Mateo 1:21 dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Él no podría salvar de pecados a no ser que fuera Emmanuel, Dios que no con nosotros, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, estábamos hablando del mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Es nuestro Salvador. Y la pregunta es si usted ha depositado su fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Miren Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Miqueas 5 y versículo 2, lo que nos dice allí. Miqueas 5 está anunciando el lugar exacto donde nacería nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, que lo encontramos entre los profetas menores, predijo con exactitud, cientos de años antes de que sucediera, el lugar del nacimiento de Cristo. Y él dijo: de ti, Belén, en Belén de Judá. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos dicen los evangelios que Jesucristo nació en Belén de Judá, en un pesebre. El Rey eterno de la línea de David, prometido que vendría como hombre, nacería de una mujer, una virgen, porque era el mismo Dios engendrado por el Espíritu Santo. Aun cuando el Señor Jesucristo es eterno, entró en la historia de la humanidad como un hombre, como Jesús de Nazaret. Sin embargo, era 100% hombre, pero 100% Dios. Era el mismo Dios engendrado en la figura de su Hijo Jesucristo. Él nacería en Belén de Judá y vendría a salvar al mundo
de su pecado. ¿Usted lo cree? Siglos antes que sucediera esto en Belén de Judá, el profeta Isaías, el profeta Malaquías, sí, estaban diciendo, uno, que vendría un niño que nacería de una virgen. Y número dos, que nacería en Belén. Y esto sucedió posteriormente, como lo vemos explicado en los evangelios. Dios con nosotros vino a traer la luz al mundo. Que el Señor les bendiga.